informativo. Estados Unidos celebra por todo lo alto el 4 de julio. En Washington, centro de los festejos, ya comenzaron los actos con motivo del Día de la Independencia. El presidente Donald Trump rompió la tradición con un gran desfile militar. Esta tarde, además, ofrecerá un discurso desde el monumento a Abraham Lincoln. Los demócratas cuestionan la que consideran es la politización de esta gran fiesta nacional. Así iniciamos el informativo en NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Alberto Figueroa. Siempre es un gusto compartir con ustedes 60 minutos de actualidad con lo que sucede alrededor del mundo. Washington es hoy escenario de un inusual Día de la Independencia. Por primera vez en casi 30 años hacen presencia en la capital tanques militares. Además, varios aviones de combate sobrevolarán la ciudad. Donald Trump, el presidente, tiene previsto ofrecer un discurso en el memorial de Abraham Lincoln, algo que ningún mandatario ha hecho en décadas. Es una noticia en desarrollo y la ampliamos en Washington con Emiliana Molina. Emiliana, muy buena tarde. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Desde el corazón de la capital estadounidense estamos en este momento en la avenida de Constitution, precisamente viendo este desfile para el Día de la Independencia acá en Washington, D.C. En este momento estamos viendo la banda de una de las escuelas tocando y más adelante alcanzamos a ver a un personaje vestido de Abraham Lincoln y después también otra banda de una escuela secundaria diferente aquí en Washington, D.C. Y como pueden ver, con el apoyo de las imágenes de nuestro técnico Edwin Ramírez, estamos viendo decenas de personas sentadas en las vías para presenciar este gran día y este gran desfile el día de hoy, justo enfrente del monumento emblemático de Washington, D.C. y también del Museo de los Africanos. Por otro lado, estábamos comentando también la polémica que ha causado el día de hoy la decisión del mandatario estadounidense Donald Trump de llevar a cabo un discurso en este día donde se supone que no debe llevar la bandera de ningún partido. Pues los demócratas lo han criticado porque supuestamente temen que vaya a politizar este evento con el discurso que se espera enfrente del monumento de Lincoln alrededor de las 6:30 de la tarde, hora local de Washington, donde estará rodeado de, como lo mencionabas, Carlos, tanques militares. Pero veamos un poco más de lo que ocurre en este desfile. Desde tempranas horas se ultimaron los detalles finales de una celebración del Día de la Independencia que promete ser inolvidable. Banderas con los colores azul, blanco y rojo adornaron el imponente monumento a Lincoln, epicentro de los festejos. Justo enfrente fueron ubicados los tanques de guerra, uno de los pedidos especiales del presidente para este 4 de julio. Como era de esperarse, Donald Trump animó a través de sus redes sociales a los visitantes y residentes en Washington para que salieran a disfrutar del evento. La gente viene de todas partes para unirse a nosotros hoy y esta noche para lo que está convirtiéndose en una de las celebraciones más grandes en la historia de nuestro país. A pocos metros del monumento, decenas de personas comenzaron a congregarse en la explanada nacional con gran expectativa por la celebración. Los niños nunca habían venido a Washington y desean celebrar este 4 de julio en el mejor lugar. Artículos conmemorativos por la fecha nacional más importante de la nación e incluso gorras con el tradicional eslogan de campaña de Trump, Make America Great Again, fueron los objetos que más sobresalieron en los puestos de venta. Creo que es una locura, no creo que la crítica esté justificada. Esto demuestra un gran patriotismo y amor a la patria, y eso es lo único que hay que discutir hoy. Partidarios del mandatario republicano se mostraron a favor de la iniciativa de una celebración sin precedentes. Creo que lo que Trump está haciendo con los tanques y los sobrevuelos es genial. Creo que ningún costo es demasiado grande para los veteranos que sirvieron en el extranjero. Sobre las 11:30 de la mañana, hora local, iniciaron los tradicionales desfiles. Decenas de carrozas conmemorativas y tropas de diferentes cuerpos de las Fuerzas Armadas desfilaron ante la mirada atenta de los asistentes. Mientras avanza la jornada, los estadounidenses esperarán con gran expectación los fuegos artificiales, que tendrán una duración de al menos 35 minutos. Sobre las 6:30 de la tarde, el presidente Trump se dirigirá a la nación desde las escaleras del monumento a Lincoln. Bueno, mientras continuamos disfrutando del
espectáculo de este desfile y los acróbatas que vienen allá atrás en solo momentos. Cabe resaltar que alrededor de las 2 de la tarde, activistas de la organización Code Pink han decidido llevar a cabo una rueda de prensa para acompañar al mandatario en este día tan soñado para él, ¿no? Y lo van a acompañar con la bomba que se ha vuelto famosa alrededor del mundo, es específicamente esa bomba llena de helio de Baby Trump, el bebé Trump, que le ha dado la vuelta al mundo y ha estado presente en múltiples manifestaciones, acompañando al Ejecutivo en varios discursos precisamente para protestar en su contra. Vamos ahora a hablar con algunos de los manifestantes o las personas que están aquí viendo este desfile. Por ejemplo, a este lado me acompaña Mari. Mari, how are you? Mari, ¿cómo estás? Cuéntame por qué estás aquí hoy, el 4 de julio, y qué celebras. Estoy celebrando el 4 de julio y estoy aquí para celebrar. ¿Y quién te pintó los labios? Yo lo hice. ¿Y cómo así? ¿Por qué lo hiciste? Simplemente para celebrar ese día. ¿Estás disfrutando a la gente aquí? Sí, me encanta. Muchas gracias, Mari. Diviértete con tu familia. Bueno, también nos acompaña Taylor. Taylor nos va a contar un poco del por qué está acá. Taylor, where did you come from? Taylor, ¿de dónde vienes y por qué estás aquí hoy? Yo soy de Nueva York y he estado aquí por 3 semanas y quería estar aquí. ¿Estás disfrutando este día? ¿Habías estado antes? Nunca había estado antes, es primera vez. Es grandioso ver a esta gente junta. ¿Vas a ver el discurso de Trump? Sí, por supuesto. ¿Estás emocionada? Sí, creo que va a ser muy interesante verlo. Muchas gracias, Taylor. Por este lado también nos acompaña otra persona que está también vestida con la bandera de Estados Unidos por todas partes. So tell me why you're here. Cuéntame por qué estás hoy aquí y por qué estás tan vestida. Bueno, ¿por qué no? Quiero decir, este es un día importante que se celebra en Estados Unidos. Yo soy de Londres y no tenemos algo así de esa magnitud en Londres, así que estoy muy orgullosa de lo orgullosos que ustedes están de su país. Y solo te vestiste para el 4 de julio. Sí, solo para eso. ¿Qué te parece mi vestuario? Me encanta. ¿Vas a ver el discurso de Trump? Por supuesto que sí, lo voy a ver. En Londres es un poco divisivo, pero es una cosa que ves solo una vez en tu vida, posiblemente, así que sí. Muchas gracias. Disfruta tu tiempo acá. Como pueden ver, se me acaba de caer el celular. Hay decenas de personas disfrutando este desfile acá el día de hoy. Hablamos con múltiples de ellos que vienen de diferentes partes del país y de diferentes países también, como Londres, la mujer que acabamos de ver y con la que acabamos de hablar, que está haciendo precisamente un tour por todo Estados Unidos. Con estas imágenes del desfile los dejamos en directo y estaremos aquí básicamente presenciando todos los eventos del 4 de julio y esta celebración y por supuesto más adelante el discurso del Ejecutivo, un discurso que están esperando decenas de personas. Carlos. Muchísimas gracias, Emiliana. Las imágenes de lo que sucede a esta hora en Washington, la capital de los Estados Unidos. Y aquí en NTN 24 vamos a revisar ese escenario de estos actos del 4 de julio en la capital del país. El desfile de hoy tiene lugar en la famosa Explanada Nacional, una zona al aire libre en el centro de la capital. Está rodeada de jardines, de museos, están los Smithsonian ahí, de monumentos nacionales. Se encuentra el obelisco y muy cerca, a poco más de 1 kilómetro, la Casa Blanca, al otro extremo, el Congreso de los Estados Unidos. Y esta no es la primera vez que vehículos militares aparecen en la capital estadounidense. Vamos a repasar las últimas 3 ocasiones en las que ocurrió. La más reciente fue hace 28 años. Más tanques que en esta oportunidad e incluso un lanzador de misiles tuvieron un papel protagónico en la celebración nacional de la victoria en 1991, un desfile que se realizó en Washington para festejar el fin de la Guerra del Golfo. El presidente, para ese entonces, George W. Bush, le dio la bienvenida a las tropas. Es recordado como el desfile militar más grande desde la Segunda Guerra Mundial. En 1961, tanques y misiles fueron exhibidos en el desfile inaugural del entonces presidente John F. Kennedy, quien se desplazó por toda la avenida Pensilvania, la considerada calle principal de América. En 1957, el entonces presidente Dwight Eisenhower dio muestra de la pompa de la milicia estadounidense en su segundo acto de inauguración. Su desfile exhibió tanques, misiles y filas de tropas marchando en las principales calles de Washington, D.C.
Y hoy, horas antes de las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos, una tienda de fuegos artificiales se incendió en Carolina del Sur. Todo el inventario se quemó en este incidente. Los equipos de emergencia estaban trabajando para extinguir las llamas cuando empezaron a dispararse más artefactos pirotécnicos. Investigan qué causó esta conflagración. Y el Día de la Independencia es tradicionalmente también una jornada en la que miles de extranjeros logran obtener la ciudadanía estadounidense. Emotivas ceremonias de juramentación se realizan en la Unión Americana. Vamos a ir a Miami con nuestra periodista Paola Acerna. Tiene el desarrollo de esta noticia. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo a las cifras que ha entregado el Departamento de Inmigración, 7.500 personas se han convertido en nuevos ciudadanos estadounidenses. Esto durante esta semana del 4 de julio en 110 ceremonias que se han realizado a nivel nacional. Es una campaña también que lideran varias organizaciones que motivan particularmente a los hispanos a que aprovechen la oportunidad y se conviertan en ciudadanos, ya que muchos se quedan con el estatus de residentes que tienen limitantes y pues por supuesto estas organizaciones buscan brindarles no solo asesoría sino también incluso fondos para que estas personas que no tengan los recursos que se necesitan para pagar pues los montos que deben ser enviados al Servicio de Inmigración puedan hacerlo y aprovechen esta oportunidad. El proceso de ciudadanía más o menos tiene 24 páginas que una persona tiene que llenar. Incluye primero llenar su aplicación, entregar su aplicación, hacer una entrevista que tiene que ser en inglés a menos de que tenga un tipo de exención por su edad. La aplicación de ciudadanía regularmente cuesta $725 y eso es un costo que a veces puede ser muy grande para la comunidad. Pero nosotros aquí con la Coalición de Migrantes tenemos muchos recursos y un apoyo, clínicas de ciudadanía donde guiamos a la comunidad en todo su proceso para que puedan llegarse a ser ciudadanos. Considero que cada día las leyes de migración están volviéndose más estrictas y no quería correr el riesgo de que en algún momento eliminaran la posibilidad de uno poder hacer el cambio de estatus de residente ahora a ciudadano americano. Cuando tú ya eres ciudadano, tú tienes un derecho aquí en este país, que es el derecho del voto, y esta es la razón número 2. Y el derecho también de que si tienes algún conflicto con la ley, si algún día tienes algún arresto o te para la policía o cualquier cosa así, nunca vas a tener ese riesgo de deportación. Muchas personas, particularmente los nuevos ciudadanos, a la hora de votar se dan cuenta que no se encuentran registrados para hacerlo. Es por eso que es fundamental que las personas averigüen cómo pueden hacerlo en cada uno de sus estados. El 24 de septiembre a nivel nacional se realizan campañas donde las personas pueden hacer este registro en el Día Nacional del Registro de Votantes aquí en los Estados Unidos. Esto viene acompañado con toda la asesoría por parte de funcionarios y también de personas que colaboran gratuitamente en este registro masivo a nivel nacional. Es la información desde Miami. Soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Y el gobierno de Estados Unidos insiste en incluir una pregunta que permita conocer la ciudadanía de los encuestados en el censo del año 2020. Un día después de haber descartado la opción, el Departamento de Justicia informó que aún están evaluando alternativas para sumar la iniciativa del Ejecutivo. Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia consideró esta pregunta inconstitucional. Quienes se oponen al proyecto de la Casa Blanca temen que muchos inmigrantes no quieran participar de la encuesta, lo que modificaría por completo los resultados del censo. Tan importante para nuestro país que la simple y básica pregunta, ¿eres ciudadano de los Estados Unidos?, puede ser incluida en el censo 2020. El Departamento de Comercio y el Departamento de Justicia están trabajando muy duro en esto, incluso el 4 de julio. Y el presidente de Donald Trump ha respondido a los informes que revelan las malas condiciones en las que permanecen los migrantes que se encuentran en refugios de las zonas fronterizas. Desde su cuenta de Twitter escribió: si los inmigrantes ilegales están descontentos con las condiciones de los centros de detención, que fueron rápidamente construidos o adaptados, dígales simplemente que no vengan y todos los problemas solucionados. Y es que las políticas migratorias se vuelven el centro de atención en la campaña presidencial allí en Estados Unidos. El precandidato demócrata Cory Booker visitó Ciudad Juárez, en México,
donde permanecen miles de migrantes centroamericanos a la espera de su proceso de asilo político en la Unión Americana. Bukele escoltó a algunos de los indocumentados hasta las oficinas de migración. Es el segundo precandidato en visitar la zona. Beto O'Rourke hizo ese mismo recorrido el domingo pasado. Bukele reveló un plan detallado sobre migración que pondría en marcha de llegar a la Casa Blanca y que revertiría muchas de las políticas de Trump sobre la detención de migrantes. Y entre tanto avanza el plan migratorio en México. La Guardia Nacional, desplegada en la frontera con Guatemala, detuvo este miércoles a más de 100 migrantes que intentaban ingresar al país por rutas irregulares para luego cruzar el río limítrofe de Suchiate. Según reportó uno de los generales a cargo de la zona, entre los detenidos hay cerca de 95 centroamericanos, así como 12 ciudadanos de Bangladesh. Las detenciones ocurren como parte de las medidas que tomó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para frenar la migración irregular y el tránsito de indocumentados hacia Estados Unidos. Esto luego de las presiones ejercidas por Washington. Se estableció la estrategia de rescate completo. Y esto es en la totalidad de la frontera, desde aquí donde estamos, desde el Suchiate, todo el estado de Chiapas, Campeche y Quintana Roo. Esto es con los límites colindantes de Guatemala y de Belice. La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, publicó hoy el informe sobre su visita de 3 días a Venezuela. En el documento de 18 páginas que será presentado oficialmente mañana en Ginebra, la alta funcionaria advierte sobre graves violaciones a los derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro. Denuncia la militarización de las instituciones y agrega que los programas sociales han sido utilizados de forma discriminatoria. Asegura que el régimen no adoptó las medidas necesarias para enfrentar la crisis. También concluye que existen persecuciones por motivos políticos y ejecuciones extrajudiciales. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch le exigen a Bachelet entregar el reporte a la Corte Penal Internacional para que Nicolás Maduro sea enjuiciado por cargos de violación a los derechos humanos. Entre tanto, Bachelet volvió a ser objeto de las críticas del cantante español Miguel Bosé. El artista la ha vuelto a acusar de ser insolidaria con la crisis humanitaria en territorio venezolano. Señora Bachelet, es usted la mayor decepción política a la que en mi vida he asistido, además de cobarde, indigna e insolidaria con la tragedia humana. Y por supuesto no merece usted la responsabilidad del cargo que ejerce. Es usted una farsa, una burla, una marioneta, patética, sin autoridad ni eficacia más que para hacerse cómplice del dictador Maduro y de la opresión que ejerce sobre su pueblo sin importarle que lo desangre y humille, que lo mate de hambre y enfermedad. Merece usted el más alto desprecio, la más sonora vergüenza ajena. Ojalá que su credo la fulmine. Con o sin usted y a su pesar, Venezuela será libre y ahora quítese de en medio. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, denunció irregularidades en la entrega del cuerpo del capitán a sus familiares. El mandatario encargado afirmó que el fiscal y los funcionarios de la morgue de Bellomonte en Caracas han burlado el debido proceso para la entrega de los restos. Guaidó aseguró que los funcionarios de Maduro no podrán eludir su responsabilidad. El 6 de agosto fue la fecha escogida por el gobierno de Perú para abordar en una reunión la crisis en Venezuela. El canciller Néstor Popolicio, en representación del Grupo de Lima, invitó a 100 países, incluyendo a Cuba, China y a Rusia, aliados del régimen de Nicolás Maduro. El gobierno peruano buscará allanar el camino para recuperar la democracia en la nación suramericana. El objetivo, según el canciller, es reunir a los países que estén conectados con la crisis y alentar el diálogo y la convocatoria a elecciones verdaderamente libres. Al encuentro no fueron convocados representantes del régimen venezolano ni del gobierno interino de Juan Guaidó. Esta reunión será realizada aquí en Lima el 6 de agosto. Y esta es una reunión que va a ser bastante amplia. Estamos invitando a todos los países que puedan tener una relación en lo que consideramos puede ser muy útil para la recuperación de la democracia en Venezuela. Estamos invitando a países como Cuba, China, Rusia, Turquía, Uruguay, Bolivia. Es una convocatoria amplia.
Hacemos la primera pausa en el informativo de NTN 24. Al volver, el River Plate abrió las puertas de su estadio en Buenos Aires a hombres, mujeres y niños sin techo. Lo hizo en la noche más fría del año. 7 muertos y 9 desaparecidos deja el naufragio de una embarcación pesquera frente a las costas de Honduras. Los equipos de emergencia naval rescataron a 49 personas en la zona. Avanzan las tareas para recuperar los cuerpos. El gobierno lamentó la tragedia y señaló que un avión de la Fuerza Aérea hondureña ayudará en el traslado de las víctimas. En México, elementos de la Policía Federal adelantan hoy un paro nacional. En una nueva jornada de protestas rechazan los cambios a los que fueron sometidos tras la creación de la Guardia Nacional. Aseguran que sus derechos laborales están siendo violados porque, dicen, no se han establecido las bases para su seguridad social. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró de nuevo que ningún policía será despedido y ha garantizado su derecho a la libre manifestación. Recordó que el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, pese a que algunos agentes aseguran haber sido transferidos bajo engaños. Algunos uniformados abandonaron la institución, hecho que el mandatario calificó como un acto de indisciplina. No hay despidos porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía. El ingreso a la Guardia Nacional es voluntario. Se tomó la decisión de no despedir a ningún elemento, que todos van a mantener su trabajo. Se acelera la desforestación en la selva amazónica de Brasil bajo la administración del presidente Jair Bolsonaro. En junio se disparó en más de un 88% en comparación con el mismo mes del año anterior, esto según datos de la Agencia Espacial de Brasil. Se trata del segundo mes consecutivo de creciente destrucción de bosques en la selva tropical más grande del planeta. En el primer año de gobierno del ultraconservador, la desforestación ya supera los 5.000 kilómetros cuadrados en la zona, una porción equivalente a las islas de Trinidad y Tobago en el Caribe. En Argentina, la administración de Mauricio Macri pasa a la ofensiva. El jefe de gabinete del gobierno argentino, Marcos Peña, arremetió contra el binomio presidencial del kirchnerismo. El funcionario señaló que la exmandataria Cristina Fernández es la verdadera candidata en esa carrera por la Casa Rosada, por encima del aspirante presidencial formal, Aníbal Fernández. Agregó que la campaña de la oposición está basada en el miedo y en el pasado. La actual senadora aspira a la vicepresidencia en medio de investigaciones judiciales por un sonado escándalo de corrupción y sobornos. Y creo que el miedo que se quiere plantear desde el kirchnerismo es básicamente lo único que tienen para ofrecer en esta elección. Es miedo, es resignación, es apelar a los peores fantasmas de los argentinos y, dada la incapacidad de poder producir un mensaje de esperanza, centralmente porque nada de lo que prometen lo hicieron cuando fueron gobierno, ¿no? Y creo que eso se expresa principalmente en cómo la verdadera candidata, la referente y la líder del kirchnerismo, que es Cristina Kirchner, no da la cara y no aparece a dar una discusión pública, como planteaba cuando ella era presidenta, ¿no? Y seguimos con información de Argentina. Una ola de frío golpea a esta nación suramericana. En Buenos Aires, por ejemplo, reportan temperaturas que oscilan entre los 3 y los 12 grados centígrados. En las últimas horas incluso nevó en la provincia de Buenos Aires. La preocupación se enfoca especialmente en las más de 1.100 personas que viven en las calles. El gobierno local ha habilitado 27 refugios para esta población. Según medios locales, se trata del día más frío del año en Argentina. Y en medio de temperaturas extremas, el Club Atlético River Plate ofreció un enorme gesto de solidaridad. El equipo abrió anoche las puertas del Estadio Monumental para recibir a decenas de personas en situación de calle, en la que ha sido considerada también como la noche más fría del año en la ciudad de Buenos Aires. En medio del invierno austral y con el apoyo de organizaciones locales, hombres, mujeres y niños sin techo recibieron abrigos, comida y bebidas calientes para así resguardarse de la ola de frío en la capital.
Tenemos muy en claro que la calle no es un lugar para vivir, que mata el frío, pero también nuestra indiferencia. Entonces esto es un enorme gesto que tiene el Club River, que como siempre abre sus puertas, pero hoy de una manera extraordinaria para que estas personas que hoy, si quizás están en otro lugar, puedan sufrir alguna que otra consecuencia. Entonces hoy, resguardados aquí, abrigados, compartiendo una cena con nosotros, quizás tengan mejor suerte, ¿no? Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias. Cuando regresemos, el presidente de Rusia y el Papa abordan en el Vaticano la crisis en Venezuela. Y además, la insólita historia, esta historia de Maurice, el gallo francés al que llevaron a juicio porque cacareaba muy temprano. Francisco recibió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el Vaticano. Según fuentes de la Santa Sede, los líderes dialogaron sobre la crisis en Venezuela, aunque no trascendieron los pormenores de este tema. Francisco y Putin también abordaron la situación en Siria e Irak. Es la tercera cita entre el pontífice católico y el presidente ruso. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró a su país un importante tratado de armas nucleares con Estados Unidos firmado durante la Guerra Fría. El mandatario firmó una ley que suspende la participación rusa en el acuerdo de fuerzas nucleares de rango intermedio. Este decreto tiene lugar después de que el gobierno de la Unión Americana notificara sus intenciones de retirarse de dicho pacto en febrero pasado. En ese entonces, la administración de Donald Trump acusó a Moscú de incumplir con los parámetros del pacto. Estados Unidos lanzó un duro mensaje al régimen de Irán. El presidente Donald Trump advirtió a las autoridades de la República Islámica que sus amenazas podrían volverse en su contra. El mandatario iraní, Hassan Rouhani, había anunciado horas atrás que a partir del próximo domingo excederá el límite de producción de uranio permitido en el pacto nuclear del año 2015. Esto si los países occidentales que suscribieron el acuerdo no toman medidas respecto a sus compromisos. Irán acaba de emitir una nueva advertencia. Rouhani dice que enriquecerán uranio hasta cualquier cantidad que queramos si no hay un nuevo acuerdo nuclear. Ten cuidado con las amenazas, Irán. Pueden volver a morderte como nadie ha sido mordido antes. El gobierno británico confirmó la detención de un barco petrolero frente a las costas de Gibraltar. Las autoridades presumen que la embarcación transportaba crudo hacia Siria pese a las sanciones impuestas por la Unión Europea al régimen de Bashar al-Assad en el año 2011. El Grace 1 fue interceptado en horas de la mañana de este jueves y con colaboración de la Marina Británica. Según información comercial, el barco cargó petróleo iraní el pasado 17 de abril. De comprobarse, Irán habría violado las sanciones impuestas por Estados Unidos. Una explosión en un oleoducto en Nigeria deja hasta el momento 2 muertos. El siniestro habría sido causado por ladrones de combustible que dañaron parte de la infraestructura en la ciudad de Lagos. Bomberos llegaron al lugar para controlar el enorme incendio. La policía de Hong Kong arrestó a 12 personas relacionadas con los actos violentos de asalto al complejo del Consejo Legislativo esta semana. Fueron detenidos por posesión de armas, asambleas ilegales, agresión a la policía y obstrucción a los oficiales de la policía en el desempeño de sus funciones. El recinto legislativo va a permanecer cerrado tras ser vandalizado. Fue liberado el estudiante australiano que había sido detenido en Corea del Norte gracias a la mediación del gobierno de Suecia. El joven de 29 años, identificado como Alex Sigley, fue enviado a China, donde se confirmó la noticia de su liberación. Era el único ciudadano australiano que residía en el país asiático, donde estudiaba literatura contemporánea. Además, dirigía una compañía de excursiones. Mucha atención, se reporta un sismo de magnitud 6.6 que sacudió el estado de California en los Estados Unidos, según ha reportado el Servicio Geológico de la Unión Americana. El sismo se produjo en el sur del estado, específicamente a 12 kilómetros al suroeste de Search Valley. El epicentro fue a 8.7 kilómetros de profundidad. Después de este movimiento se produjo otro de magnitud 4 en esa misma zona y otro de magnitud 3.5. Reportan medios locales que incluso se llegó a sentir en poblaciones de Nevada, entre ellas Las Vegas. Esta es una información en desarrollo, por supuesto la ampliaremos en nuestros próximos espacios.
Y así finalizamos este informativo en NTN 24, el canal de las Américas, agradeciendo como siempre su atención y compañía. Sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.